En cuanto a la evaluación de la salud fetal, tenemos el test de basal. Esta pues va a tener una interpretación si es reactivo o no reactivo patológico y su conducta. Si es reactivo, el test de basal consiste en la monitorización fetal no estresante, evaluando la frecuencia cardíaca fetal en condiciones que la madre no esté bajo estrés. Ajá, entonces, ya va porque yo la cagué. Ok, si es reactivo, la presencia de más de dos desaceleraciones transitorias con una amplitud mayor de 15 latidos por minuto, con una duración al menos de un segundo en el plazo de 20 a 30 minutos. Esto indica que la función autonómica fetal está intacta. Si es no reactivo, ausencia de aceleraciones transitorias o presencia del mismo con conducta o amplitud inadecuada. Se asocia a sueño fetal, depresión del sistema nervioso central, acidosis fetal. Si es patológico, taquicardia o bradicardia mantenida, disminución de la variabilidad, desaceleraciones variables prolongadas o tardías periódicas, ritmo sinusal o arritmia fetal. Su conducta va a ser, si es reactivo, continuar el control gestacional. Si es no reactivo, prolongar 20 o 30 minutos con estimulación fetal. Posteriormente, si se percibe un resultado no reactivo, se indica finalizar el embarazo. En caso de ser reactivo, se continúa con su control gestacional. Si es patológico, se indica finalizar el embarazo. Por otro lado, tenemos el test de Posey. Se valora la frecuencia fetal ante una situación de hipoxia transitoria producida por contracciones uterinas inducidas por la infusión de oxitocina endovenosa. Esto se está indicado solo cuando el test basal no es reactivo y el test basal con alteraciones aisladas de frecuencia cardíaca fetal. Su interpretación va a ser prueba positiva, negativa o normal. La prueba positiva es presencia de desaceleraciones tardías, taquicardia persistente durante 30 minutos de la prueba, bradicardia persistente, lo que indica baja reserva fetal de oxígeno. Si la prueba es negativa o normal, no presenta desaceleraciones tardías con una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, normalmente de 30 a 40 segundos cada una. Su frecuencia cardíaca va a estar normal entre 120 y 160 latidos por minuto, lo que indica buena reserva fetal de oxígeno. Otras evaluaciones de importancia tenemos la auscultación del foco cardíaco, el test de movimientos fetales, flujometría Doppler. La auscultación del foco cardíaco, esta se puede auscultar a partir de las 12 semanas y se interpreta normal 120 a 160 latidos por minuto, leve 161 a 180 latidos por minuto, grave más de 180 latidos por minuto. Bradicardia leve de 100 a 119 latidos por minuto, grave menor a 100 latidos por minuto. El test de movimientos fetales, esto lo realiza propiamente la madre entre las 26 y 32 semanas, una vez al día de cúbito lateral, evitando el ayuno. Si se acepta menos de 3 movimientos fetales por horas durante 2 horas consecutivas. En la flujometría Doppler, el Doppler de cordón umbilical, se evalúa la resistencia a los vasos sanguíneos con el fin de detectar riesgos de insuficiencia placentaria. En cuanto a la nutrición, se recomienda una dieta balanceada, variada de acuerdo a las preferencias del paciente. Se debe usar un índice de masa corporal para calcular la ganancia del peso apropiada. La ingesta calórica de una mujer embarazada debe ser de 23 a 35 kilocalorías por peso, si el peso es ideal, y agregar 100 o 200 kilocalorías al día durante el embarazo.
En embarazo gemelar con índice de masa corporal normal se recomienda de 40 a 45 kilocalorías diarias. La embarazada debe recibir ácido fólico 400 miligramos al día en los primeros 3 meses del embarazo e incluso antes de la concepción, aproximadamente 2 o 3 meses antes, para evitar deformaciones del tubo neural. El consumo de pescado no debería ser mayor a 340 gramos semanales. Se debe consumir peces con bajo contenido de mercurio. La ingesta de cafeína debe limitarse a menos de 200 gramos al día, es decir, 2 tazas. Prevenir la listeriosis, es decir, se debe evitar consumir leche no pasteurizada, quesos blandos, carne cruda o mal cocida o cualquier otro tipo de alimento mal cocido. Para reducir el riesgo de infección por salmonela se debe evitar consumir huevos crudos o mal cocidos o comidas que puedan contenerlo, también carne cruda o mal cocida, como lo dije anteriormente. Ok, tenemos un cuadro de, según la categoría, el índice de masa corporal del embarazo, ganancia de peso y ganancia de peso en el segundo y tercer trimestre. La categoría bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. En bajo peso tenemos que el índice de masa corporal va a ser menor de 18 a 5,5. La ganancia de peso debería ser de 12,6 a 18 kilogramos y de ganancia de peso del segundo al tercer trimestre en su totalidad 0,45 gramos. El peso normal, el índice de masa corporal 18,5 a 24,9. Ganancia de peso debería ser de 11,13 a 15,8 kilogramos durante el embarazo. Y ganancia de peso segundo y tercer trimestre debería ser de 0,45 gramos. El sobrepeso del índice de masa corporal 25,0 o de 29,9. La ganancia de peso general debería ser de 6,8 a 11,13 kilogramos. Y la ganancia de peso segundo y tercer trimestre 0,27 en su totalidad. Si la paciente es obesa, el índice de masa corporal va a ser mayor de 30. La ganancia de peso debe estar de 5 a 9 kilogramos y la ganancia de peso del segundo y tercer trimestre de 0,23 durante el embarazo. Por otra parte, tenemos de gran importancia lo que es la vitaminas y minerales que toda paciente debe incluir durante todo su embarazo. Tenemos la vitamina A 6.000 unidades al día, vitamina B 800 unidades al día, vitamina C de 90 a 100 miligramos al día, vitamina D 400 unidades al día, vitamina E de 10 a 12 miligramos al día, folato de 400 gramos al día, calcio 1,5 gramos al día, fósforo 1 gramo al día, zinc 15 gramos al día. El hierro es de gran importancia, este se va a suministrar en los 3 trimestres. En el primer trimestre se debe administrar 1 gramo al día, en el segundo de 4 a 6 gramos al día y en el tercer trimestre de 15 a 20 gramos al día. En cuanto a la inmunización materna, todas mujeres en edad reproductiva deberá ser evaluado el cumplimiento de su calendario de vacunas. Aquí pueden observar las inmunización o las vacunas que pueden ser administradas durante el embarazo y las que se debe evitar. Las que se pueden administrar: tétano, difteria, gripe, hemofilia influenza de tipo B, estreptococcus, Neisseria meningitidis, rabia, polio tipo exal, tifus y cólera. Las que se deben evitar: antituberculosis, fiebre amarilla, parotiditis, polio tipo Sabin, rubiola, sarampión, varicela y viruela. Sin embargo, las pacientes que no tengan tétano y difteria se debe administrar 3 dosis. La primera dosis a partir del segundo trimestre, la segunda dosis de 4 a 8 semanas posterior a la primera dosis
y la tercera dosis es de 6 a 12 meses posteriores a la segunda dosis. Por otra parte, tenemos que en cuanto a la educación, tenemos que debe discutirse en comportamiento saludable, cuidado dental, mantener ejercicios, evitar exposición a químicos peligrosos, el mínimo uso de saunas o tinas calientes, uso correcto del cinturón en tal caso de que la paciente maneje. Este debe estar por arriba y por debajo del abdomen. Se debe evitar los hábitos de tabaquismo, el alcohol o drogas. En pacientes con cesáreas previas, discutir el riesgo y beneficios del trabajo de parto después de una cesárea de forma electiva. Por otra parte, el ejercicio es muy importante. La mujer debe estar animada a continuar o comenzar un plan de ejercicios aeróbicos durante el embarazo, siempre que este pues no produzca fatiga externa o que contribuye con el riesgo de potencial, como deportes de contacto físico, actividades de riesgo, entre otros. En cuanto a la actividad sexual, tenemos que en mujeres sanas la actividad sexual hasta 4 semanas antes de la fecha de parto. Eso no implica riesgos. Se debe ser suspendidas si está bajo sospecha de síntomas de aborto, parto prematuro o metrorragia. En cuanto al trabajo, las mujeres con embarazos no complicados pueden trabajar continuamente en su normalidad hasta las 34 semanas aproximadamente, siempre y cuando el trabajo que se realice no implique gran esfuerzo físico ni muchas horas de pie o estrés de importancia. Y por último, en cuanto a los viajes, en la primera mitad del embarazo, no aumenta el riesgo de pérdidas. Sin embargo, en el tercer trimestre los viajes prolongados no deberían realizarse, frente que está expuesta a que se desarrolle trabajo de parto. Los viajes en avión con cabinas presumidas se permiten hasta los 32 semanas y vuelos nacionales hasta los 36, pero no son muy recomendados. Sin embargo, por otra parte, es recomendable la asistencia a clases para embarazadas, donde se les enseñe sobre posibles complicaciones obstétricas, el trabajo de parto, opciones de manejo del dolor, procedimientos, cuidados del recién nacido, etapas de puerperio y, sobre todo, y de gran importancia, el beneficio de la lactancia materna. Muchas gracias.